Señor doctor John M. González, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando Londoño, a la mesa de trabajo y a toda la audiencia, y muchas gracias por la invitación. Bueno, con frecuencia oímos decir que del coronavirus sabemos muy poco o no sabemos nada, pero hay dos temas que nos inquietan sobremanera. El primero de ellos, doctor González, ¿genera inmunidad el coronavirus que se padece una vez? Es decir, la persona infectada por coronavirus no vuelve a ser infectada por este bicho atroz que tiene en jaque a la humanidad. Bueno, lo que podemos decir inicialmente es que el coronavirus se comporta como un virus único. Nosotros lo llamamos un serotipo hasta ahora. No existen variantes que influencian que se tenga una inmunidad diferente, y definitivamente nos protegemos. Las personas generamos inmunidad. Lamentablemente, pues algunos generan una enfermedad complicada y pues tenemos los fallecimientos dados por estas complicaciones, pero definitivamente se genera un tipo de respuesta inmune que es protectora y ha sido demostrado. Ahora, ha pasado muy poco tiempo. ¿Qué sabemos? Que puede durar meses. Hasta ahora sabemos que dura 5 o 6 meses. Y como otras enfermedades infecciosas, claramente tenemos la posibilidad de reinfección, pero las cifras que se han reportado en el mundo de infección han sido realmente mínimas comparadas con la cantidad de infecciones. Nosotros nos protegemos. Si no nos protegeríamos, las curvas no hubieran caído en todo el mundo. Y lo que está pasando ahora es que hay unos brotes. Yo he tratado de hablar claramente que no son rebrotes, porque no es la misma población que la que se infecta, sino otra población que no ha estado expuesta y que no ha sido inmune. Entonces la respuesta es sí existe inmunidad. Sí existe inmunidad, perfecto. Y doctor, ¿se han examinado suficientemente las secuelas que pueden producir en el organismo el coronavirus de las personas que se recuperan? Porque nos dicen recuperados. Y entonces uno piensa, quedó aliviado del todo. Y nos están diciendo cosas graves, inclusive sobre los asintomáticos. Nos decían, y le preguntamos a usted qué sabe, que el asintomático, pues es que no tiene síntomas externos, pero que es altamente peligroso porque transmite el virus y porque él puede ser víctima de secuelas terribles en su salud que inclusive lo lleven a la muerte. Pues no tanto. La verdad es que uno de los grandes problemas que tenemos con esta enfermedad es que tenemos un alto porcentaje de asintomáticos. En series de estudios, los asintomáticos pueden ir entre un 40 a 80% de la población. Y tenemos que ese porcentaje que hace síntomas leves, que es la mayoría de los que tienen síntomas, y un porcentaje realmente bajo son los que tienen enfermedad severa y llegan al fallecimiento. Obviamente las personas que tienen un compromiso pulmonar severo van a tener más secuelas. ¿Qué es lo que se ha demostrado? Por ejemplo, muchos de los signos y síntomas que ocurren en la enfermedad puede ser como pérdida del gusto, pérdida de la olfacción, que son recuperables con el tiempo. Y claramente después de un proceso inflamatorio a nivel pulmonar, pues viene el proceso de reparación, y el pulmón es un órgano que se necesita limpio para poder hacer el intercambio de oxígeno. Entonces pueden quedar algunos problemas en personas asintomáticas que no son tan marcados. Inclusive se han reportado algo, pues no para alarmar, pero se ha reportado que pueden haber algunos problemas también neurológicos del sistema nervioso central, que pueden ir desde pérdida de conocimiento, pero que claramente son más marcados en las personas que han tenido más compromiso, más enfermedad, porque indican que han tenido un proceso inflamatorio mayor en los órganos que han sido afectados. Digamos que la mayoría se recuperan. Hay algunos casos, inclusive, que se ha demostrado que los asintomáticos tienen compromiso pulmonar, pero estos problemas se recuperan a través del tiempo. Pero obviamente las personas con mayor enfermedad van a tener más secuelas que los que no la presentaron. Doctor González, hay un tema que nos preocupa inmensamente y sobre el que no tenemos claridad, y por eso se la pedimos a usted. El coronavirus en los niños y las secuelas que pueden quedar para ellos después de haberlo padecido. Se sabe que los niños están menos expuestos por alguna razón y que cuando sufren el coronavirus lo superan con mayor facilidad, por lo menos es lo que se dice, es lo que está en boga. Esos niños que se recuperan fácilmente
pueden quedar con secuelas, pueden quedar con daños pulmonares o neurológicos o de cualquier otra índole? No, realmente no se ha demostrado. Hay un proceso inflamatorio diferente que se ha presentado en los niños. Hay una de las cosas que más ha llamado la atención es que no presentan una enfermedad similar. Se ha descrito un síndrome inflamatorio sistémico conocido como la enfermedad de Kawasaki, que también se presenta por muchos otros virus. Y a esto se atribuye que puede ser por varias razones. Uno, que los niños tengan menores receptores virales que los adultos, y eso se ha demostrado. Y segundo, que los niños probablemente tengan una respuesta inmune contra otros coronavirus que existen y que producen un cuadro respiratorio, una gripa, y que están circulando y que producen parte de los síndromes respiratorios anualmente. Y se cree que probablemente por estas razones presenten otro tipo de sintomatología y enfermedad que en ocasiones no es tan marcada. El compromiso pulmonar y las enfermedades severas son muy raras en personas menores de 15 años en realidad, y no se ha demostrado hasta ahora que presenten ninguna secuela asociada a la infección por coronavirus. Doctor González, ¿los niños son o no son transmisores y en qué grado del coronavirus? ¿A ellos no los afecta? Usted nos los expuso, no los afecta tanto como a los adultos, pero ¿transmiten o no transmiten el coronavirus? ¿Son eficaces en esa transmisión? Claro que sí, claro que sí. Se ha tratado un poquitico de medirla, como dice correctamente, qué tan diseminadores son. A veces hablamos de los grandes diseminadores, ¿no?, de coronavirus, que son personas sintomáticas. Los niños lo pueden diseminar y lo pueden transmitir como cualquier otra persona cuando están infectados, pero realmente no en el potencial que se cree que son los grandes diseminadores de las enfermedades. Pero hay una cosa que tiene que ver mucho con el comportamiento de los niños, que es lo que preocupa a la gente, ¿cierto? Cuando están en el colegio, cuando están en el kinder, de la misma forma que se diseminan las otras infecciones respiratorias, pues van a diseminar más hoy el coronavirus porque están intercambiando juguetes, porque están juntos, y eso es lo que preocupa cuando en este momento que estamos en retorno a algunas actividades escolares en el país. Sí, pedirle a los niños que no jueguen es pedir el imposible. Claramente. Es usted decir, los ve jugando en la calle sin tapabocas. Es muy difícil decirle a los niños, por favor, un niño de 5 o 6 años, téngase el tapabocas todo el tiempo, guarde la distancia cuando están jugando en el parque, por ejemplo. O vayan al colegio, pero no jueguen con sus compañeritos. Eso es un imposible. Eso es un imposible. De ahí por qué la discusión de si es juicioso, doctor González, reabrir los colegios cuando estamos en época de plena expansión de la pandemia. En este momento las cifras en Europa son calamitosas. Lo que está pasando en Francia, lo que está pasando en España, lo que está pasando en el Reino Unido y lo que al parecer está empezando a pasar a Colombia, donde volvemos a subir de los 5,000 y tantos infectados que tuvimos por día hace algún tiempo a los 8,000 en los que estamos ahora. En estas condiciones, ¿es juicioso abrir los colegios para niños que son altamente transmisores del coronavirus? Bueno, claramente lo que estamos observando en los últimos días es una tendencia a aumento del número de casos. Hay que llamar la atención que también ha aumentado los casos, están en la segunda ola en Europa. Digamos que se ha aprendido el manejo hospitalario y se ha aumentado la infraestructura, la mortalidad se ha visto que no es tan marcada en este segundo pico, pero hay que seguir teniendo las medidas. Lo preocupante del tener personas yendo al colegio, y es lo que yo les comento a todos, es que no se olvide que siempre regresando a casa va a haber alguien susceptible. Van a estar sus padres, van a estar sus tíos, van a estar sus abuelos que van a tener enfermedades que están asociadas a factores de riesgo. Entonces eso tiene unas implicaciones muy importantes con respecto a cuando los niños vuelven a casa. Entonces yo creo, y poder ser selectivo en cuanto al tema, o sea, ¿cómo va a seleccionar uno a un niño? Decir, bueno, en su casa hay factores de riesgo, sí o no, vaya al colegio. Entonces es un tema bastante complicado, pero creo que en un momento dado, yo que soy profesor universitario, nos vamos a ver abocados a que vamos a terminar un año con muchas actividades remotas, porque probablemente tenemos unas figuras de casos diarios que están en ascenso
y nos van a tener que hacer tomar otras medidas en unas próximas semanas. Y la otra cosa, doctor Fernando, es que la gente está muy esperanzada en una vacuna y por el momento no tenemos una vacuna. Y para mí, la mejor vacuna en estos momentos es el buen comportamiento ciudadano, el seguimiento de los protocolos y la información acerca de la enfermedad. Lo que usted dice es de una eficacia conceptual palpable. Hay que protegerse y si la gente se protege, pues no va a haber brotes de coronavirus, por lo menos a este nivel. Aquí veíamos este fin de semana la gente divirtiéndose, por ejemplo, en Cali, en el río Pance. Eso eran decenas de personas, nubes de personas, bañándose en el río Pance, obviamente sin tapabocas. Nadie se mete con tapabocas a un río. Y en las playas, cantidades de personas. En la muralla china también vimos un ejemplo dramático de miles de personas recorriendo la muralla china. Así es muy difícil, doctor González. ¿Cómo vamos a superar el coronavirus? ¿Con la vacuna o simplemente con buen comportamiento, que no parece ser la conducta más difundida en los tiempos que corren, y de ahí los rebrotes en Europa, por ejemplo? Lo de París es dramático, lo de Madrid también, lo del Reino Unido es dramático, de manera pues que no hay que decir que es en los países subdesarrollados, no, es en todos, empezando por los que se suponen más desarrollados culturalmente, que son los europeos. Entonces, ¿cómo vamos a vencer el coronavirus? Bueno, yo creo que esta es una enfermedad infecciosa que vino para quedarse. Yo creo que hay que tener un poquito de preocupación porque viene una época que es muy familiar, es muy social para todos los colombianos, que viene noviembre y viene diciembre. Todo el mundo va a querer estar con sus familias y el fenómeno que estamos viviendo ahora es que las familias se reúnen. Y cuando dicen, no, es que nos vamos a reunir con la familia, es que uno cree que es que ningún familiar tenga coronavirus, y es la forma como se está diseminando el coronavirus en este momento en esas grandes reuniones familiares, porque alguien va a estar infectado. El virus va a estar circulando y el virus va a estar cazando gente que no tiene inmunidad y vamos a tener más infecciones, y obviamente el gregarismo, los aglomerados van a aumentar que haya más casos de estas infecciones, y de nuevo lo preocupante son las personas que son susceptibles, las personas que se pueden complicar y pueden fallecer de esta enfermedad o complicaciones muy severas. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo sí creo que existe una inmunidad comunitaria o inmunidad de rebaño, que eso ha hecho que algunas poblaciones ya no tengan esos marcados picos de enfermedad. Y no vamos a decir que fue la mejor opción, pero Suecia lo demostró y lo está demostrando claramente, que al principio tuvo un precio muy alto en costo de enfermedad, pero ahora no está teniendo los segundos brotes que están teniendo todos los europeos, porque alcanzaron un pico de enfermedad, se expusieron los suecos, pero estamos comparando una sociedad que tiene un buen comportamiento. Entonces yo creo que mientras llega la vacuna, porque la vacuna va a tardar años, la vacuna no va a estar el año entrante ni va a ser enero y febrero, y como le digo yo a todo el mundo, el primer lote de vacuna no va a ser para los colombianos y para su familia. Si vamos a tener acceso a la vacuna va a ser entre 1 o 2 años máximo, si es que al final de los estudios existe una vacuna efectiva y segura. Yo no sé si ustedes habrán escuchado que el día de hoy la vacuna de Johnson & Johnson, que es la que se está estudiando en Colombia, acaba de ser suspendido los estudios porque presentó un fenómeno adicional en una persona que no estaba esperado, y lo mismo pasó con una anterior. Y digamos que hemos puesto la fe en la vacuna porque no queremos tener ese distanciamiento social, ese comportamiento, pero yo creo que sí tenemos que aprender a manejarlo, y vamos a tener que ser muy cuidadosos y rigurosos en los meses que se nos vienen, con todas las festividades y con todas las ganas que tenemos después de una cuarentena tan larga de la familia. Definitivamente es el comportamiento, el distanciamiento social, el seguimiento de los protocolos y la información los que nos va a hacer disminuir la enfermedad, porque vamos a alcanzar un nivel de protección dado por la inmunidad comunitaria y inmunidad de rebaño. Señor doctor John González, no sabe cuánto agradecemos a estas lecciones que usted da, que concluyen en una lección llena de sabiduría, y que es la que usted transmite: el buen comportamiento, el cuidado que se tome,
la ausencia de las aglomeraciones, el cuidado en el manejo de las relaciones personales. Este es un virus que llegó para quedarse y hay que aprender a convivir con semejante enemigo. Claro que la vacuna ayudará, ¿no, doctor González? Si tenemos una vacuna eficaz. Perfectamente, la vacuna va a ayudar, pero recuérdense algo muy importante, es que solo hemos erradicado una sola enfermedad viral de la faz de la Tierra y la única enfermedad infecciosa que hemos erradicado. Y créame perfectamente que no creo que esta vaya a ser la segunda, pero la vacuna va a ayudar cuando exista una vacuna. Doctor John González, no sabe cuánto agradecemos que nos haya dado esta magnífica lección a todos nuestros oyentes, a nosotros mismos, desde luego, desde aquí, desde la hora de la verdad, le hacemos ese reconocimiento. Muchas gracias, doctor González. Muchas gracias a ustedes. Un buen día para todos.